en esto, hermanos, ¿qué éramos antes? Dios se quedó con tu vida. Mis hermanos, Dios está ahí contigo. Él te ayudó, Él te transformó y te ayudó a ser un vencedor. Teníamos muchos gigantes y hemos tenido, en el cual Dios nos ha ayudado a derrotar. Hermanos queridos, ahora como cristianos, con mucha razón, si en algunas ocasiones tú acudiste a Dios cuando estabas sin Cristo y esperanza y te diste cuenta cómo Dios te ayudó, porque Dios es maravilloso. Mis hermanos, la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios nos ha ayudado y nos ha rescatado tanto. Ahora yo te pregunto, ahora si Dios está completamente contigo, no puedes tener la fe suprema de decir, si ahora Dios está conmigo, ¿qué me va a vencer? Porque en Cristo voy a ser más que vencedor. Recuerda lo que Dios entonces ha hecho en tu vida. ¿Qué hizo David? ¿El por qué David entonces? Aparte que David empezó a mirar a Dios. David se acordó de cómo Dios lo había librado y lo había ayudado en otras batallas. David, ¿sabe qué más hizo? Que David tuvo celo del Dios maravilloso. No iba a permitir que esas cosas que él estaba viendo de todo el ejército, de los escuadrones de Israel, en el cual el Señor Jehová Dios era el Jehová Nisi, Jehová mi bandera, Él es el que pelea por mí, que siguiera eso igual. Él estaba mirando a Goliat, sí, estaba mirándolo como un pecador, como un incircunciso delante de Dios. Algo que realmente David tenía celo y dice, este hombre está ofendiendo al Dios de los ejércitos de Israel. Yo no voy a tener miedo. Hermanos, las luchas que tenemos enfrente a veces son situaciones muy difíciles. Son situaciones que a veces lo que estamos pasando puede ofender a Dios. Los gigantes que están en nuestra vida, que no podemos vencer, a lo mejor sí ofendieron tu vida, pero también pueden ofender a Dios, porque no nos deja a nosotros hacer lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Y tomamos actitudes que a veces no nos llevan por buen camino. Pero ¿qué sucedió? La lucha la tienes que enfrentar. Los problemas van a venir a tu vida. Pero cuando decimos, yo tengo celo del Dios maravilloso, del Dios que me cuida, del Dios que me soporta, del Dios que me apoya. David pensó. ¿Qué pensó? En otra de las cosas que le llevó a ganar. David hizo algo. Es que David pensó y dijo, esta batalla no es mía, esta batalla es de Dios. Yo voy a vencer porque Él pelea por mí. Le voy a pedir a los músicos que pasen arriba para ir terminando el mensaje. David pensó que la batalla que él estaba llevando, y él creyó, esa batalla la ganaría Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo que tenemos aquí, versículo 45. Dice, entonces dijo David al filisteo. Recuerde que el gigante era su enemigo. El gigante los había cobardado. El gigante tenía un ejército amedrentado, y a un ejército fusilánime, y a un ejército que no tenía fuerzas para pelear. Allí estaba el gigante. Solamente un hombre estaba amedrentando a todo un ejército. Pero David, ¿qué es lo que hace, hermanos? David, ¿qué fue lo que hizo en esta situación? Encontramos que el versículo 45 dice algo muy interesante. Entonces dijo David al filisteo. Oiga lo que dijo David. Oiga usted esto. Oiga, ¿dónde estriba el por qué podemos ganar victorias? Amén. Oiga, ¿dónde está la grandeza del por qué podemos ser vencedores? Y dice la palabra del Señor allí. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, tú vienes a mí con lanza, tú vienes a mí con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. David le recordó toda la grandeza humana que cubría a ese incircunciso. David le dijo, tú vienes con todo el armamento más sofisticado que puedes tener. Tú vienes con cuánta cosa que impresiona a todos estos mis hermanos soldados. Pero David estaba confiando en Dios. David tenía el celo en el Dios maravilloso. David estaba mirando antes al gigante de verlo, primero miraba a Dios. Y David encontramos aquí, hermanos, que David pensó que la batalla que él iba a pelear, ese era una batalla que iba a pelear Dios. Y decimos el versículo 45.